Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual semanalmente y ya desde hace algún tiempo estamos con ustedes compartiendo breves reflexiones, pensamientos que buscan atesorar para nuestros corazones edificación espiritual. Como digo, son programas breves, pero a la vez estamos tratando de contener en ellos enseñanzas, que cada programa en sí mismo pueda tener una enseñanza, una reflexión, algo, una verdad fundamental sobre la cual considerar, sobre la cual reflexionar y evidentemente, y en consecuencia, actuar bajo la comprensión del Espíritu Santo. A lo largo de un tiempo atrás estamos desarrollando programas que se relacionan con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinadeidad de Dios, y estamos tratando de desarrollarlo en una manera temática, tratando de considerar todos los aspectos que el Dios Espíritu Santo tiene en el conjunto de la Escritura. Claro, me dirán, bueno, esto es un tema muy amplio, estamos hablando de Dios, y por supuesto todas las páginas de la Biblia están llenas e impregnadas de quién Él es. Es verdad, Él es el autor de la Biblia, Él es el inspirador de los haliógrafos, de los escritores santos. Pero a la vez también podemos verle revelado en todo su aspecto funcional, en todo lo que, en la propia gracia de carácter que Él tiene en sí mismo, pues también nos va revelando acerca de Él a lo largo de todo el contenido del Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos visto que la gran verdad veto-testamentaria por excelencia es Dios. Dios es el argumento principal de la Biblia. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Pero también podríamos decir que la Biblia es la revelación dada por el Padre del propio Jesucristo también. Eso se nos enseña cuando llegamos al último libro de la Biblia, vemos que hay una revelación que el Padre da al Hijo y que el Hijo a su vez da a Juan, para que Juan a su vez lo comunique a las iglesias. Pero a la vez también podemos decir que principalmente el Espíritu Santo es una revelación bíblica, exactamente igual al Padre, exactamente igual al Hijo.
Pero a la vez necesitamos de una teología rigurosa, necesitamos de una disciplina a la hora de estudiar para poder comprender y desglosar ese principio de revelación progresiva que tanto nos beneficia y tanto nos ayuda para comprender mejor la Biblia. Y ahí es donde podemos ver que en el Antiguo Testamento Jehová, Dios, el Elohim que creó los cielos y la tierra, el Shaddai, Adonai, el Olam, o sea, todos esos nombres que nos hablan de ese único Dios, inmutable, indivisible, soberano, eterno, es la gran revelación. La gran revelación a un pueblo que es constituido por el llamado a un hombre. Dios llama a Abraham para constituir una nación y esa nación es el pueblo del pacto, el pueblo con el cual Dios se relaciona en el Antiguo Testamento con propósitos determinados y que tienen que ver con este pueblo. Y por otro lado vemos también que esta lección es realmente para que de ahí provenga el Hijo, Jesucristo, aquel en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que esa gran revelación neotestamentaria es la Trinidad, es ese misterio maravilloso, esa doctrina maravillosa que aunque no es mencionada como tal en la Escritura, constantemente aparece en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, interactuando, revelándose en funciones específicas y personales cada uno y a la vez manteniendo una unidad esencial en sustancia y en existencia, indivisible por completo, porque Dios es uno y no puede dividirse. Pero esta grandeza misteriosa y esta grandeza en profundidad en cuanto a esos caminos, en cuanto a esas realidades que en muchos casos, como digo, se nos hacen inalcanzables, Dios por su gracia nos ayuda a caminar estas sendas, a poder transitar bajo la dirección del Espíritu Santo y encontrar pues que esta profundidad de riquezas, de sabiduría y de ciencia, que aunque insondable e inescrutable son sus juicios y caminos, realmente Él nos lo ha revelado por el Espíritu Santo. Entonces, en esto descansamos y podemos ver que esa gran verdad revelada es la tercera persona de la trina deidad de Dios, el Espíritu Santo ya como persona. O sea, la Trinidad es esa verdad que vemos en el Nuevo Testamento y más claramente vemos también al Espíritu Santo en el carácter personal. Esto no quiere decir que Él no lo fuera antes, siempre lo repito en cada programa, pero no se nos revela con esta actividad. Principalmente, como digo, en el Antiguo Testamento viene a desconocerse si no tuviéramos el Nuevo Testamento para poder, como digo, sumar el conjunto de la revelación contextual de la Escritura, nos quedaríamos con dificultades a la hora de poder identificar al Espíritu Santo como una persona de la divinidad, aunque vemos, como estamos viendo, que se habla mucho y abundante de Él. Hemos visto en su actividad creativa en el primer capítulo de Génesis, moviéndose sobre la faz de las aguas, o sea, con ese verbo que es el mismo que usa Moisés en Deuteronomio 32:11, empollar, o sea, revolotear, excitar esa manada. Después también le vemos con esa generación depravada de hombres, donde claramente Él dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. Esto nos lo enseña el capítulo 6 de Génesis. Serán sus días 120 años. Entonces podemos verle ocupándose de una tierra, buscando un desarrollo conforme a la propia voluntad del propósito bueno de Dios. Bueno, también hemos visto, y ahí es donde estamos, que su actividad es conocida en los hombres que Dios va separando y que va capacitando, y hemos llegado en este momento a la historia de la transición entre Moisés y Josué. Pero como digo, aún ahí nos pararemos unos momentos, pero como digo, nunca se revela en el Antiguo Testamento como una persona.
se manifestaba como en cierta manera como ese poder que emanaba del único Dios. Tampoco el Señor Jesucristo había sido revelado, aunque claramente encontramos teofanías, encontramos textos que evocan con total y absoluta claridad a la Trinidad. Bueno, para mí hay un texto principal, permítanme unos segundos a ver si lo encuentro. Ya digo, tenemos muchos textos que nos hablan de la Trinidad, que nos hablan del Padre, que nos hablan del Hijo y nos hablan del Espíritu Santo, pero hay un texto en Isaías, en el capítulo 48, en el verso 16, y dice así: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora, dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Por lo tanto, estamos hablando claramente. Podemos ver al Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo con absoluta claridad en un texto donde ahora, gracias a la propia revelación escritural que tenemos, no tenemos duda en poder identificarlos con total y absoluta claridad. También hay otro texto que a mí me está entre mis favoritos, y un texto que para mí, pues como digo, es importante, es también al final de la vida de David. Estamos al final del segundo libro de Samuel, y viene a decirnos estas palabras donde dice, al final, dice, el Espíritu de Jehová, dice verso 23, capítulo 23, segundo libro de Samuel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló, la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. De nuevo aquí vemos claramente la separación en cuanto a la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estoy diciendo, por favor no me malinterpreten, que no estén claramente expuestas, sino que no habían sido reveladas en la manera que las tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora vamos a estar en el capítulo 34 de Deuteronomio, en el versículo 9, donde estamos en este momento tan glorioso, en la propia transición donde termina un tiempo, un viejo líder con el hombre escogido para liberar a Israel de Egipto, y estamos ahora en las llanuras de Moab. Él subió al monte Nebo y desde ahí contempló los llanos del Jordán, Jericó. Estamos hablando que en una distancia de 40-50 kilómetros, a lo que es a ojo vista desde la altura, él podía contemplar todo lo que era la tierra que iba a ser conquistada, pero él no iba a pasar, y sabemos perfectamente que Dios les puso las razones donde tanto él como Aarón no habían santificado, y Dios tuvo que santificarse, y por lo tanto por esa causa Moisés no entró en la tierra prometida. Pero en este versículo encontramos una verdad preciosa, maravillosa, ¿no? Y es que, y Josué dice, después de decir, los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab, y así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bueno, Dios no escatima elogios, tiene una actitud constante de reconocimiento hacia su siervo Moisés.
Pero el verso 9 ya nos da una idea importante en cuanto a la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Por lo tanto, venimos a decir, Josué estaba lleno del Espíritu de Dios. Sabemos perfectamente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no viene en ningún momento a morar en una forma definitiva a la vida de ningún creyente. ¿Por qué? Bueno, porque en base a la propia teología que encontramos en las palabras del apóstol Juan en su Evangelio, cuando el propio Jesucristo anunció a aquellos que tuvieran sed, que vinieran y bebieran, y de su interior, de aquellos que creerían en la palabra de Jesús, que es el Evangelio predicado, todo lo relativo a su muerte, a su resurrección, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Por lo tanto, tenemos que entender que hasta que Cristo murió y hasta que Cristo resucitó, estamos en la vieja dispensación. O sea, el nuevo pacto se tiene que establecer en función no solamente de la obra de Cristo, que es la fundamental, definitiva, y la que consuma todo lo que el nuevo pacto es en sí mismo, sino también el propio desarrollo posterior a la predicación del Evangelio. Y hasta ahí nos encontramos en la vieja dispensación. Por lo tanto, aquí, que todavía estamos aproximadamente a unos, 1500 años antes de Jesucristo, no puede ser posible que ningún hombre viviera con esta plenitud a modo de como hoy los creyentes tenemos por la gracia de que Cristo ya fue resucitado, glorificado, y ya el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones en una forma definitiva. Pero esto será un asunto que abordaremos, como digo, en lo relativo al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero aquí podemos ver claramente, Josué estaba lleno. La palabra lleno, el término lleno, no nos da no deja lugar a dudas en cuanto a su significado. Como digo, es un verbo, este verbo lo tenemos en hebreo, por supuesto, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, y nos habla de llenar, nos habla de estar lleno, nos habla de ser llenado, nos habla de satisfacer, nos habla de ser completado. Por lo tanto, esto no nos habla de cumplir, nos habla de plenitud, nos habla, de algo que realmente en sí mismo era completo. Por lo tanto, no podemos pensar que Josué en este momento estaba siendo capacitado a medias, no. Jehová, Dios, ungió a Josué en una manera total y absoluta y lo comisionó para la tarea que tenía por delante. Pero, como digo, tenemos que entender las cosas siempre con una teología correcta y darle el justo sentido a la explicación. Entonces, yo no veo nada imperfecto en esto, pero soy consciente de que estamos todavía en una vieja dispensación, que tenía, condiciones, pero esas condiciones no se las podemos atribuir a Dios. Dios no está sujeto a condiciones. Dios es soberano y por lo tanto Él tiene una libre actuación, siempre correcta, siempre justa, siempre santa. No hay nunca contradicción en Él y nosotros debemos de gozarnos. Es como cuando realmente aceptamos que los santos del Antiguo Testamento han sido justificados y lavados por la fe en la sangre de Jesucristo. Y esto no nos cabe la menor duda, aun cuando todavía Jesucristo no había muerto ni había resucitado. Pero sabemos que ese hecho consumado era tan seguro como la propia fe que ellos estaban teniendo en el momento de creer, aun cuando había siglos por delante, hasta la humanización de Cristo y su consecuente obra expiatoria en la cruz. Entonces, queridos oyentes, esto en ninguna manera debe de molestarnos a la hora de poder comprender estas cosas. Pero también es verdad que estamos ante un
tipo, yo si me permiten, interesante, ¿no?, de lo que la propia ley y la propia gracia evidencian en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, como digo, podemos ver esas sombras maravillosas de esas verdades que después adquieren claridad y potencia con el paso de las páginas escriturales hacia el Nuevo Testamento. Lo que vemos es a un Moisés que queda del lado de la tierra prometida. Bueno, Moisés no deja de ser también un tipo representativo de lo que la ley puede hacer. Él es el mediador del pacto en Sinaí, del pacto sinaítico, ¿sí? Él es el que Dios escoge para dar este pacto, y no solamente darlo una vez, sino que al final sabemos en el libro de Deuteronomio que es un pacto que se renueva y que se vuelve a transmitir a las generaciones momentos antes del capítulo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces lo que vemos son las palabras de Hebreos, que la ley nada hizo perfecto. Vemos la temporalidad, vemos que es un pacto condicional, que depende absolutamente de la respuesta humana, y por lo tanto todo aquello que depende de la respuesta humana nunca puede, tener esa perfección que lo que está apuntalado en la propia gracia de Dios. Con esto no quiero decir que la respuesta humana no tenga valor. En el Evangelio la respuesta humana es fundamental. El hombre tiene que responder, el hombre tiene que entender su responsabilidad delante de Dios, el hombre tiene que aceptar, tiene que creer, tiene que arrepentirse. Pero sabemos que en la salvación la totalidad de la obra es de Dios, es por gracia siempre. Entonces aquí podemos ver que Moisés únicamente puede llevar al pueblo hasta ese punto. Pero sin embargo vemos que este honor de seguir estaba reservado a Josué. Y Josué también, como digo, es un tipo de aquello que la ley era imposible que pudiera hacer porque era débil por la propia carne, como bien se nos enseña. Entonces en Cristo encontramos, como digo, esa solución. Dios envió a su Hijo en condición de carne a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. Él nos abrió, como dice Hebreos 10:20, un camino nuevo y vivo abierto para nosotros. Ahí podemos entrar en ese descanso, en esa paz, en esa condición donde no hay condenación, y por supuesto en ese eterno descanso en los cielos. Nosotros hemos sido resucitados con Cristo, y por supuesto hoy nosotros estamos sentados con Cristo en los cielos. Me gusta mucho este texto que se nos enseña en la carta a los Efesios, también en Colosenses, capítulo 3, en el versículo 1, pero en Efesios nos dice así en una manera muy, muy, muy preciosa y muy, muy bonita. Dice que juntamente nos resucitó con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces, si hemos resucitado con Cristo, ya podemos buscar las cosas de arriba. Entonces aquí podemos ver que Dios, en cierta manera, en la misma forma que actuó en nuestros corazones, también aquí vemos que Josué es capacitado, lleno de esta sabiduría divina para continuar con este pueblo, para poder tener ese valor, esa actuación como un general del ejército de Dios. Y a la vez también podemos ver la gloria de Moisés en cuanto a cómo él puso sus manos, y eso evoca casi esos momentos históricos del libro de los Hechos, ¿no? donde los apóstoles Pedro, Juan, Pablo ponían las manos sobre los creyentes, imponían sus manos. El propio Ananías impuso las manos sobre Pablo, y cómo estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, como digo, podemos ver que Josué fue un hombre comisionado, un hombre capaz, un hombre sabio, un hombre receptivo, y me gustaría si pudiera desarrollar un poquito más de esto en el próximo programa, para ver que esto forma parte, como digo, de la plenitud de lo que Dios hizo
en la vida de este hombre. Entonces Dios le llenó de su espíritu, dotándole, capacitándole, dándole una habilidad para poder desarrollar la comisión a la cual él había sido llamado. Por lo tanto, queridos oyentes, con esto voy cerrando nuestro programa. Qué gloriosa es la Escritura, qué preciosa es la Escritura y qué precioso es poder ver al Espíritu Santo claramente manifestado en el Antiguo Testamento en una manera perfecta, completa, y a su vez poder ver que en el desarrollo progresivo de las cosas podemos aprender muchísimo más del propósito redentor de Dios y de ese Paracleto que vendría al mundo después de que Cristo ascendiera y por supuesto rogara al Padre y fuera el enviador juntamente con el Padre de esta bendición tan gloriosa y tan grandiosa. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana, que consideren la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y que sean llenos de todo lo que Dios tiene para ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo programa.